La depresión es uno de los problemas más frecuentes hoy en día, hablando de la conducta humana, y uno de los motivos más frecuentes de consulta en medicina y en psicología. Vamos a continuar con el manejo de depresión en el curso de psicofarmacología. Esta tabla sale en un estudio publicado en el 2006, cuyos objetivos principales fueron evaluar la efectividad del citalopram, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, utilizando la atención basada en mediciones en la práctica real e identificar los predictores de remisión de síntomas en pacientes ambulatorios con trastorno depresivo mayor. La mitad de los pacientes lograron remisión completa o casi completa a las 8 semanas de tratamiento. Y estos pacientes estudiados resultaron que los pacientes que eran caucásicos tenían una tasa más alta de resistencia al tratamiento y tenían más comorbilidades y tuvieron más episodios de recaídas que los pacientes de otras razas. Este estudio se lleva a cabo en 5 etapas, de acuerdo a la efectividad del tratamiento. Cuando hubo efectividad en el tratamiento, se deja el tratamiento inicial. Si no hay efectividad o no hay respuesta, hay 2 vías para seguir. La primera, cambiar o retirar el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina por otro distinto. La segunda opción fue continuar con el inhibidor, pero añadir anfebutamona o buspirona. Si no hay respuesta aún así, la tercera etapa, también se interrumpe el tratamiento actual inicial y se inicia con mirtazapina o antidepresivos tricíclicos, o bien se continúa con el tratamiento pero se añade litio o una hormona tiroidea, la T3. En la cuarta etapa, cuando no hay respuesta aún así, se interrumpe el tratamiento actual y se inicia con mirtazapina o venlafaxina. Y si no hay respuesta, entonces se utiliza la terapia electroconvulsiva. En un estudio publicado en el 2011 en los Anales de Medicina Interna, encontramos que la sertralina bloquea los receptores sigma-1 y potencia las propiedades ansiolíticas. Además es útil en pacientes que tienen depresión con ansiedad o ansiedad con depresión. Puede utilizarse para disminuir las características clínicas de ambos padecimientos solos o en conjunto. Bloquea la recaptura de dopamina y potencia la neurotransmisión dopaminérgica, aumentando que éste tenga un mayor efecto aún con dosis de dopamina iniciales producidas por el sistema nervioso central. Está indicado en pacientes con fatiga y alergia. Es útil en pacientes con comorbilidad cardíaca, ya que no actúa sobre los receptores cardíacos como algunos otros medicamentos que pueden producir inotropismo o cronotropismo positivo. Y está indicado en trastornos depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico y trastorno de estrés postraumático. El citalopram ha mostrado eficacia y seguridad en la depresión moderada e intensa, una mayor especificidad para la serotonina, un perfil de seguridad superior en su uso y un perfil de interacciones farmacológicas favorable. Y está indicado en trastorno depresivo mayor. El escitalopram es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que es altamente específico. Es efectivo y bien tolerado en pacientes con trastorno depresivo mayor. La mejoría de los síntomas es rápida durante la primera semana de tratamiento. Tiene un bajo perfil de interacciones farmacológicos y está indicado en trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada. La fluoxetina es útil en pacientes con predominio de síntomas como fatiga, anedonia y anergia. Tiene una vida media de hasta 90 horas, por lo cual es fácilmente tolerado por los pacientes, ya que se pueden usar en dosis muy espaciadas. En pacientes con síntomas de ansiedad hay que iniciar con dosis pequeñas e irlo aumentando paulatinamente. Y este medicamento está indicado en trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de pánico.
La paroxetina está recomendada en pacientes con ansiedad por sus propiedades ansiolíticas. Su efecto sedante es útil en pacientes con insomnio también, y en los que no es deseable utilizar otros fármacos sedantes. Está indicado en el trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de estrés postraumático. La venlafaxina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Está indicada en cenosis altas, en donde funciona como inhibidor de la recaptación de noradrenalina. En dosis bajas, únicamente como inhibidor de la recaptación de serotonina. Está indicado en trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico. La duolexetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Sin embargo, este inhibe de manera más equilibrada tanto la serotonina y la noradrenalina que el anterior medicamento, la venlafaxina. En este no hay necesidad, pues, de dar dosis altas para alcanzar la inhibición selectiva de ambas neurotransmisores. Es útil en síntomas físicos dolorosos relacionados con la depresión y está indicado en el trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada. Los antidepresivos tricíclicos son efectivos en dosis pequeñas en el binomio de depresión-ansiedad. Sus efectos secundarios son sedantes, su costo es accesible y el inicio de las dosis debe de ser gradual. Está indicado en trastorno depresivo mayor con síntomas de ansiedad, trastornos de pánico y trastorno de ansiedad generalizada. Los antidepresivos tricíclicos son drogas emparentadas químicamente con los antipsicóticos de estructura tricíclica, como las fenotiazinas y los tioxantenos. La mayoría de los agentes tricíclicos inhiben la recaptación de norepinefrina, serotonina y en menor cantidad la de dopamina. Estos mecanismos se han postulado como los responsables de la acción terapéutica de los tricíclicos. A su vez, los agentes tricíclicos bloquean receptores colinérgicos muscarínicos, receptores histamínicos H1 y receptores alfa-1 adrenérgicos. Estos son los mismos mecanismos que se han asociado con diferentes efectos colaterales, mismos que podemos clasificar en dos grupos o de dos tipos: acciones tempranas y acciones a medio o a largo plazo. Dentro de las acciones tempranas encontramos el bloqueo de la captación neuronal de aminas, el aumento de los neurotransmisores a nivel de la biofase, la disminución del recambio de neurotransmisores y la disminución de la frecuencia de descarga de la neurona. Y dentro de las acciones a mediano y a largo plazo destacan la regulación cuesta abajo de los adrenoceptores beta, la subsensibilidad al estímulo beta del sistema de formación de AMP cíclico y los cambios en los adrenoreceptores alfa y en los receptores serotoninérgicos. De su farmacocinética podemos decir que son drogas liposolubles con absorción facilitada por vía oral. El pic plasmático se suele registrar entre las 6 y las 12 horas con un importante efecto de primer paso hepático. La unión a proteínas es muy alta y la distribución es universal. Su metabolismo es esencialmente hepático, mientras que la mitad de una dosis se elimina a los 2 o 3 días por vía renal. La vida media de la amitriptilina es de 20 a 30 horas y la de imipramina de 10 a 20 horas. Aunque podemos ver que clínicamente en los últimos años se ha experimentado una disminución en el uso clínico, el menor espectro de efectos colaterales de los agentes serotoninérgicos sería en parte responsable de la creciente preferencia hacia otros fármacos. Y como ya dijimos, tiene efectos colaterales entre los que encontramos anticolinérgicos, cardiovasculares, producen un aumento de peso, efectos neurológicos, sedación y efectos misceláneos. Los efectos anticolinérgicos más comunes son la sequedad bucal, constipación, retención urinaria, visión borrosa y taquicardia. Ocasionalmente producen parálisis
en el intestino, dilatación del tracto urinario, glaucoma, hiperpirexia y acalasia. En los pacientes de mayor edad o en personas predispuestas, los agentes tricíclicos pueden causar confusión y déficit cognitivo. Debido a la particular afinidad de aminas terciarias por los receptores muscarínicos, se debe tener cuidado en pacientes con hipertrofia prostática, glaucoma o alteraciones del electrocardiograma, y a su vez puede conducir a un aumento de las distorsiones cognitivas preexistentes. De las alteraciones cardíacas destaca la hipotensión, el aumento de la frecuencia cardíaca y el alargamiento de los trazos del electrocardiograma. El aumento de peso que provoca debe de ser un factor para valorar su tratamiento en pacientes de tipo obeso. De los efectos neurológicos, los más importantes son temblor, síntomas extrapiramidales, secreción inapropiada de la hormona antidiurética, alteraciones del electroencefalograma, inducción a crisis convulsivas y discretos retardos en la función cognitiva. Sin embargo, la mayoría de estos síntomas se presentan con dosis muy elevadas, como por ejemplo, dosis superiores a los 150 miligramos producen las crisis convulsivas. Los efectos sedantes son producidos principalmente por la trimipramina, amitriptilina y doxepina. Los efectos son dosis-respuesta y en algunos casos la actividad sedante puede ser buena o utilizada para combatir el insomnio. En forma muy ocasional se han presentado depresión de la médula ósea, agranulocitosis, leucopenia, trombocitopenia, eosinofilia, fotosensibilidad de la piel, edema facial, psoriasis, hipertricosis, hepatitis, epigastrialgias, gingivitis y caries, reflujo gastroesofágico, ginecomastia, galactorrea, anorgasmia, síndrome lúpico, artritis, hipercolesterolemia, hiperuricemia, hipocalcemia, glucosuria, hematuria, albuminuria, linfadenopatías y reacciones leucemoides. El problema más grave que ocasiona la sobredosis son efectos psiquiátricos, la hipotensión y las arritmias cardíacas y en casos raros las convulsiones. Está contraindicado absolutamente en infarto agudo al miocardio reciente, en trastornos graves de la conducción cardíaca por el enlentecimiento que causa, el glaucoma de ángulo cerrado y la hipersensibilidad a estos medicamentos. Dentro de las contraindicaciones relativas destacan las cardiopatías y trastornos del ritmo cardíaco, la hipertrofia prostática, el glaucoma de ángulo abierto, las dificultades respiratorias, epilepsia, trastornos hepáticos o renales, hipertensión arterial, cuadros confusionales y la parálisis del intestino. Desde la aparición de la fluvoxamina en Europa y de la fluoxetina en Estados Unidos, el tratamiento de la depresión ha sufrido una evidente evolución en los últimos 15 años. Hasta mediados de los 80, los tricíclicos eran los usados de primera línea, hasta la aparición de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos son preferidos por su perfil bajo en efectos colaterales, su toxicidad baja y por su facilidad de comprobar los resultados. Actualmente su demanda sigue creciendo y más del 30% de los tratamientos en fase aguda se inician con estos medicamentos. Su mecanismo de acción es a base de inhibir la bomba de la recaptación presináptica de serotonina. Esta inhibición aumenta inicialmente la disponibilidad de serotonina en el espacio intersináptico, lo que posteriormente produce una regulación cuesta baja de los mismos receptores, incrementando finalmente la transmisión neta de serotonina. Se ha sugerido que el efecto sobre la serotonina produciría sus acciones terapéuticas a través de la estimulación de los receptores 1A para la serotonina o 5-HT1A en 4 vías básicas que parten
a partir de los núcleos basales. Así, para la depresión se estimularía la vía que va a la corteza prefrontal. Para el trastorno obsesivo compulsivo se desinhibiría la que va a los ganglios basales. Para el trastorno de pánico, la que va a la corteza límbica y al hipocampo, mientras que para la bulimia, el que va solamente al hipotálamo. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina carecen del efecto de bloqueo muscarínico, del bloqueo de receptores histaminérgicos H1 y de las propiedades del bloqueo alfa-1 adrenérgicas que conducen a la emergencia de sintomatología colateral en el tratamiento de los antidepresivos clásicos. Esta selectividad tiene muchas ventajas, incluyendo que son menos tóxicos cuando se da en dosificaciones altas. No debemos olvidar que la depresión, y la depresión mayor sobre todo, modifica muchos de los hábitos de los pacientes, por lo que es necesario insistir en muchos hábitos higiénicos, entre los que principalmente tendríamos la alimentación. Y existen actualmente muchos alimentos que están relacionados con un aumento de la producción de dopamina, entre ellos los que se muestran en esta gráfica. Y aunque parezca sacado de las novelas románticas o de los cuentos románticos, regalarle chocolates a la pareja, a la novia o al novio, va a producir en ellos un aumento de la producción de serotonina y de dopamina, lo cual sin duda produce un estado de placer que se relaciona con la persona que regaló el chocolate. Es decir, aunque sea en poco grado, sí produce enamoramiento.